Hermanos, buenos días. Siempre agradecido por la invitación para exponer la palabra de Dios en este lugar. Le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en los diferentes medios. Y hoy vamos a hablar de un tema que se me ha hecho interesante. No lo había expuesto, pero ahora que me puse a reestudiarlo, descubrí algunas cosas que son interesantes. El versículo de memoria dice, en Efesios 1:2, gloria y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quisiera empezar hablando del Nuevo Testamento en la Biblia. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está compuesto por los Evangelios y el libro de Hechos. Los Evangelios y el libro de Hechos prácticamente son narraciones, registros que tanto los apóstoles como el doctor Lucas hizo acerca de lo que ellos sabían del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y tenemos 5 libros maravillosos que nos hablan primeramente de la obra de Jesús, de su venida, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y el libro de Hechos de los apóstoles debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nos habla del maravilloso regalo y el don que Dios nos dio en el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, particularmente creo que necesitamos relacionarnos más con el Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo más, invocarlo más, alabarlo más, y que Él se posesione de su santa iglesia en este último tiempo, ¿no es cierto? Bien, y después siguen las cartas, ¿no es cierto? Las epístolas. Y hay cartas a comunidades en específico, ¿no? Tenemos las cartas a los filipenses, a los tesalonicenses, ¿a quién más? A Efesios, a los corintios, primera y segunda, a los gálatas, a los efesios, filipenses, ¿qué más? Ok. Tenemos estas cartas a comunidades, a los romanos, los hebreos, ¿no es cierto? Y tenemos también cartas personales. ¿Cuáles podríamos tener entre las personales? Timoteo, primera y segunda. Tito. Muy bien, hermano. Filemón. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Más o menos? Ok. Y tenemos también el Apocalipsis, ¿no es cierto? El Apocalipsis es una revelación, no es una carta, no es un relato de hechos que se hayan visto o que hayan pasado. Es una revelación tremenda acerca de los hechos futuros y que finalmente culmina en el triunfo del bien sobre el mal y en el reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Como Rey de reyes y Señor de señores. Bien. Hay algo que me sorprende mucho en las cartas. Las cartas empiezan siempre con una salutación, ¿sí? Es decir, quien envía la carta primero se presenta y dice quién es, ¿sí? Y después manda sus deseos a la comunidad y a la persona a la que está enviando la carta. Y hay algo común en prácticamente todas las cartas. El deseo de todas las cartas. No sé, escojan ahorita ustedes una carta. Hermana, ¿cuál elige usted? Filipenses. Usted, hermana, elija otra. La que quiera. Gálatas. Tome Gálatas. Una más. ¿Quién elige una más? ¿Romanos?
A ver, Romanos por allá. Entonces, vamos a ver en cada una de estas cartas. Quiero que encuentren el deseo de cada una de estas cartas. Primero viene la presentación de quién escribe la carta y luego viene el deseo. ¿Cuál tiene usted, hermana? ¿Usted tiene? Filipenses. ¿Ya encontró dónde está? ¿Qué dice Filipenses 1:1? Estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a los dirigentes y a los oyentes de la iglesia. ¿Qué sigue diciendo? Que la paz, las bendiciones de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, esté con ustedes. ¿Ok? Mi versión dice, gracia, el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Se parece exactamente a lo que leí yo de Efesios. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gálatas, vamos a Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Es en el versículo 3. Sí, versículo 1 es 1. ¿Se dan cuenta? Gracia y paz. Otra vez el saludo. Y vamos con Romanos, allá con nuestro hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Mateo. Vamos con Mateo en Romanos. Dice Romanos 1:7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Mateo. Fíjense, yo escogí al azar, pero si ustedes ven cada epístola, cada carta, inclusive las escritas por Pedro, se repite esto, gracia y paz. En cada carta está esto, gracia y paz. Y es algo que yo no había notado, pensé que solo en algunas, pero es en la gran mayoría. Hay una cosa particular, cuando se refiere la epístola a comunidades, a iglesias, es gracia y paz. Cuando se refiere a personas, nada más a personas, es gracia, misericordia y paz. Por ejemplo, la carta a Filemón está dirigida a Filemón y a otras personas, a dos mujeres más. Y ahí dice gracia, misericordia y paz. A lo que voy es a lo siguiente. Los apóstoles, el mismo Pablo, quisieron esto para su iglesia. El deseo de cada epístola, de cada carta escrita en forma particular o a comunidades, era que hubiera en ti y en la comunidad por lo menos dos cosas, gracia y paz. Y hoy quiero hablar de estos dos elementos, de la gracia y de la paz, porque son fundamentales e importantes en cada carta. Así empieza cada carta, cada epístola en el Nuevo Testamento. Dios quiere que tú conozcas su gracia y que por producto de conocer su gracia tengas paz. ¿Sí? ¿Y quién escribió más epístolas y más cartas en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue el que escribió más? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él escribió la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y siempre era su deseo, gracia y paz. Gracia y paz. Entonces vamos a analizar la vida que todos conocen del apóstol Pablo. Y vamos a ir ahí vamos a estar muy cerca en el libro de Hechos, principalmente en el capítulo 9, pero ahorita vamos a ver Hechos 7, 59. Y dice lo siguiente, ahí es donde aparece por primera vez el nombre pues no de Pablo, sino de la forma como se llamaba él antes. Antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba?
Saulo de Tarso era su nombre. No tuve tiempo. Los nombres tienen un significado importante y me distraje y no vi qué quiere decir Saulo y qué quiere decir Pablo. Si alguien aquí en esta congregación o de las personas que nos escucha o que nos está viendo nos podría decir qué quieren decir las dos palabras, yo creo que sería de mucha utilidad, ¿sí? Pero él se llamaba Saulo, ese era su nombre original, Saulo de Tarso. Y dice ahí en el capítulo 7 y versículo 58, hablando del martirio de Esteban, de este apedreamiento, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí dice el 59. Y luego el capítulo 8, en el versículo 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia, no le daba descanso, no le daba tregua, la traía asolada. Dice también, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos al capítulo 9, en el versículo 1 y 2, y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjense bien el carácter de él, es joven, pero en el versículo que leímos, que Saulo asolaba a la iglesia, ¿no? Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. En el capítulo 8 y en el versículo 3, en el 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, este hombre tenía una sed de terminar con el camino, como se le llama en esa parte de la Escritura, ¿verdad? Él era Saulo de Tarso. ¿Ya tiene significado, hermana? Tengo miedo, hermana, pero vamos a escuchar el significado. ¿Qué quiere decir Saulo? Dice, el nombre de Saulo es de origen hebreo y significa aquel que ha sido pedido por Dios. Ay, sentí escalofrío. Aquel que ha sido pedido por Dios. ¿Y el nombre de Pablo? Pero vamos a detenernos ahí. Yo no conocí el significado de lo que quiere Saulo. Saulo, aquel que ha sido pedido por Dios. ¿Así dice? Muy bien. Ahora vamos a ver qué quiere decir Pablo, el significado del nombre Pablo. Dice que el significado de Pablo es hombre de humildad. Ay, híjoles. Me sorprende, ¿eh? Estoy sorprendido. ¿Cómo dice? ¿Alguien que había sido pedido por Dios? Bueno. Ok. Me sorprende, pero tiene que ver con lo que estamos platicando. Bien. Entonces, ¿sí perciben el carácter de Pablo? Es un hombre furioso, enojado con esta nueva secta, con este nuevo movimiento. Y se empecina en hacer cosas contra el movimiento, ¿no? Dice ahí el capítulo 26 de Hechos también. Hechos 26 dice lo siguiente. Me gusta cómo dice, ¿eh? Dice, hablando Pablo, él habla de sí mismo y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar.
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Disculpen lo que voy a decir, pero Saulo de Tarso es un criminal. La Biblia no registra que él haya asesinado a nadie, pero la Biblia dice claramente que él metía a la gente a la cárcel, la perseguía, asolaba la iglesia, arrastraba a los hombres a la cárcel y él daba su voto para que fueran muertos. También dice la Biblia que él los forzaba a blasfemar, a decir cosas que ofendían el nombre de Dios. Y en su tiempo, cuando alguien ofendía el nombre de Dios, ¿sí?, tenía que morir. Él forzaba a la gente a blasfemar. Los torturaba. Saulo era un criminal. Y les voy a decir una cosa. Saulo trabajaba para la iglesia. ¿No es cierto? Él creía que estaba haciendo las cosas y honraba a Dios con su conducta. ¿Era un criminal? ¿Era malo? Saulo era realmente malo. Y ¿saben una cosa? Por lo que dice la Biblia, parece que él tenía una sed que no se apagaba. Iba de casa en casa. Y cuando terminó con Jerusalén, pidió cartas para ir a otros lados, fuera de sus fronteras, fuera de su jurisdicción, porque tenía una sed que no se apagaba. Y él supuestamente trabajaba para el Dios de los cielos. Y aquí es donde quiero hacer la primera reflexión. Y quiero hablar en general. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Independientemente de que pertenezcas a una denominación religiosa, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué tipo de mal estás cometiendo en tu vida? ¿Eres un asesino? ¿Eres un drogadicto? ¿Eres un alcohólico? ¿Estás preso por alguna adicción? No sé, ¿qué puedes estar haciendo mal en tu vida? Saulo estaba haciendo cosas malas. Saulo era un criminal. Y yo quiero preguntarte hoy tú eres un criminal. ¿Es posible que tú seas un criminal? Como Saulo. Hay criminales fuera de la iglesia que no conocen a Dios y hacen cosas terribles. Platicaba en la semana con algunas amistades acerca de los cárteles y sus atrocidades, acerca de lo que está pasando en Ucrania. Hoy se están cometiendo crímenes, hoy está muriendo gente. Pero quiero que pienses en tu vida. ¿Qué estás haciendo mal hoy sin conocer a Dios? ¿Cuál es la conducta que estás llevando? Y quiero decirte, si perteneces a una denominación religiosa, ¿qué estás haciendo mal dentro de tu iglesia? ¿Qué cosas erróneas has creído que es tu deber hacer? Me gusta ese versículo. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que hoy tú estás creyendo que es tu deber hacer? Principalmente dentro de tu congregación, dentro de tu iglesia, dentro de tu denominación. Tú piensas que tienes el deber de hacer cosas y lo crees. ¿Estarás en lo correcto como estaba Saulo?
Hoy todos necesitamos ser perdonados y necesitamos cambiar nuestro rumbo. Voy a hablar de la gracia, pero quiero que te quedes en mente con esto. Saulo es un criminal y trabaja en las filas de la iglesia. Tú eres un criminal posiblemente y no estás en ninguna fila de la iglesia, o eres un criminal estando en las filas de la iglesia, haciendo las cosas mal. Pero el hecho es que posiblemente o seguramente todos de alguna u otra manera somos criminales. Saulo necesita la gracia. Tú, amigo que nos escuchas, que nos ves, necesitas la gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y vamos a ver a este hombre que en cada carta dice que la gracia y la paz sean con ustedes. Vamos a ver cómo recibe la gracia, porque tenemos que aprender acerca de la gracia, qué es, cómo se manifiesta y cuál es su fuente y por qué se aplica la gracia en tu vida. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la gracia. Y vamos a ir ahí a Hechos 9. Hechos 9. Vamos a continuar con el relato. Vuelvo a empezar del versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero hablar ahora porque quien se está presentando, dice aquí, dice el versículo, el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quiero hablar de la gracia ahora. Quiero decirte que este hombre es un pecador y es un criminal. Y la fuente de la gracia se está encontrando de frente con él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él es un pecador. Y hoy quiero decirte, amigo, que nos escuchas, que no importa lo que estés haciendo, ni qué vida estés viviendo, la gracia puede y quiere encontrarse contigo de frente. No importa lo que estés haciendo. Y voy a hacer preguntas delicadas. ¿Saulo está arrepentido? No está arrepentido. ¿Están de acuerdo? La gracia no depende de tu situación, ni depende de que estés arrepentido. La fuente de la gracia se encuentra con un pecador que no está arrepentido y que tampoco está pidiendo perdón. Quiero que pienses hoy, amigo que nos escuchas, en tu vida, en lo que estás viviendo. Y quiero repetirte y que se te quede bien claro este principio. La gracia de Dios para tu vida no depende de quién seas, ni de lo que estés haciendo, ni de la situación que estés viviendo. No depende ni siquiera de que estés arrepentido, ni de que sientas la necesidad de pedir perdón. La gracia, la fuente de la gracia, quiere encontrarte, te está persiguiendo y se pondrá de frente. Quizás hoy es el día, amigo.
Nada, la gracia no depende de todo eso. A lo mejor a ti te han enseñado que para recibir la gracia debes estar arrepentido, debes de dejar tu vida y debes de decir perdón. Hoy la fuente de la gracia está frente a un criminal que no está arrepentido y que no está pidiendo perdón, y está frente a él. Esa es la gracia de Dios. Hoy tú y yo, no importa quiénes seamos, tenemos acceso a esa gracia. Dios siempre viene a tu encuentro. Dios siempre está buscándote. Permite que el Señor te encuentre. Permite que te deje ciego con su luz, con su bondad, con su misericordia. Deja que te deje ciego y ve hasta el suelo, como le pasó a Saulo de Tarso. ¿No es cierto? La gracia creo que tiene que ver con la incomodidad, o la incomodidad es una parte de este pasaje. Jesús se encuentra con Saulo y le dice palabras interesantes. El 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro patear un aguijón. Hay lecturas devocionales para adultos. Hay un libro muy bonito y cada día trae una meditación. En la semana se trató el asunto de Saulo. Y este devocional, no me acuerdo qué día fue, describió lo que era el aguijón. Y el aguijón era si mal no recuerdo, era una vara larga que tenía una punta muy filosa. Ese era el aguijón. Y esa vara larga se usaba para ir detrás de los animales. Y entonces cuando tú querías que el animal caminara o se paraba o algo, tú le agarrabas tu vara y le pegabas atrás al animal para que se moviera. ¿Sí? A veces cuando pensamos en este versículo pensamos en el aguijón de una abeja, ¿no? Y yo me imagino a un animal dándole cosas al aguijón de una abeja y creo que debe ser, pues pobre abeja, ¿no es cierto? Y yo creo que el animal no va a sentir nada, pero el aguijón no era eso en esos tiempos. Entonces dar patadas a esa cosa de fierro debía ser difícil. El aguijón tiene que ver con un sentimiento que tenía Saulo de Tarso, un sentimiento de incomodidad. ¿Sí? Él estaba haciendo algo, pero al hacer las cosas que hacía, él se estaba lastimando. Porque dar patadas contra un aguijón lastima a quien da las patadas. Y él estaba pateando fuerte, pero no encontraba satisfacción. No le era grato lo que hacía. Y les voy a decir algo, él no tenía paz en su corazón. Y ese era el aguijón que él tenía. Quiero preguntarte hoy, te pregunté quién eras, solo tú sabes quién eres, solo tú sabes qué estás haciendo. Y te quiero preguntar algo, ¿estás contento con lo que estás haciendo? ¿Te sientes bien con lo que haces ahora? ¿Estás cómodo? Y por último, ¿estás en paz con la manera como estás viviendo? Saulo tenía una incomodidad fuerte y se encontró con Jesús. Y voy a una parte que me parece muy importante. ¿Por qué Dios tiene gracia? ¿Por qué es la fuente de la gracia? ¿Saben que Saulo quedó ciego? 3 días, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente ahí en Hechos 9.
Voy a leer desde el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y escuchen el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, Dios había escogido a este hombre para una misión especial. ¿Cuándo escogió Dios a este hombre? Yo no lo sé. Quiero creer que Él lo escogió aún antes de haber sido concebido, aún antes de haber nacido. Saulo de Tarso fue escogido por Dios. ¿Desvió su camino Saulo? ¿Sí o no? A pesar de haber sido elegido por Dios. Claro que lo desvió. Claro que lo desvió. Pero el hecho es que él había sido escogido. Quiero decirte, amigo, que nos escuchas, que Dios a ti te ha escogido desde antes que fueras concebido. Y como Saulo, es posible que tú te hayas desviado del camino. No importa, eres un escogido de Dios y Dios está dispuesto a darte su gracia, su perdón. Tiene una misión para ti y te va a llevar a alturas insospechadas si tú se lo permites. Esa es la gracia de Dios. Dios quiere darnos su paz. Cuando tú sabes, número uno, que Dios te ha elegido, que Dios te ama, que tiene un plan para ti, que no le importa lo que estás haciendo hoy y se para enfrente de ti y te dice, yo tengo una misión para ti, ven. No hay perdón, no hay arrepentimiento, quizás hay furia todavía en el corazón, pero Dios te dice, ven, no importa quién seas, yo te escogí desde antes que nacieras. Tienes que creer eso en tu vida. Y cuando tú tienes enfrente a la luz, a la fuente de la gracia, que es el Señor Jesús, posiblemente que eres ciego, no creas y no sepas qué tienes que hacer. Pero Él lo que más quiere darte es su paz. ¿Han leído el capítulo 14 de Juan? Juan 14. Todos saben los primeros versículos. ¿Qué dicen los primeros versículos de Juan? ¿Se acuerdan? Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Así empieza. El capítulo 14 de Juan habla de que no te preocupes y no tengas miedo. ¿Por qué? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hay varias cosas en el capítulo 14 de Juan que Dios les da a sus discípulos o promete darles. Les promete una morada en el cielo. Dice, no se preocupen, ya hay una casa para ustedes. Se los estoy diciendo y voy a venir por ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Y dice el versículo 27, dice, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracia y paz. Dos palabras que vienen unidas en cada una de las epístolas. Yo deseo que ustedes tengan gracia y paz. La gracia de Dios y la paz que puede dar el Señor Jesucristo. Dios no nos ha prometido riquezas, pero sí nos ha dado la seguridad de su continua presencia en nuestra vida. Y cuando tú sabes que tienes a Jesús junto a ti, hay paz en tu vida independientemente de las circunstancias. Bien, eso es la gracia. Eso es la gracia. Repito, la gracia no depende de quién seas, ni de lo que estés haciendo. No depende de que estés arrepentido, ni de que pidas perdón. Saulo no tenía nada de esto y la fuente de la gracia llegó a él, como quiere llegar a tu vida hoy. Quiero hablarte de lo que no te trae paz. Y voy a dejar lo general para entrar a lo particular. Y quiero hablar de ti, hermano, que nos escuchas y que eres parte de una congregación y que tienes conflictos en tu vida, porque hoy haces muchas cosas y no tienes la seguridad de la vida eterna. Vamos a ver Marcos 10, 17 al 21. Todos conocen a este joven. Marcos 10, 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Bien, dice aquí. Dice, al salir Jesús, dice él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Están de acuerdo que este joven está inquieto, que no sabe, y llega a la fuente de gracia y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si él ha guardado todo esto desde su juventud y ha respetado los mandamientos de Dios, ¿por qué tiene dudas? ¿Por qué tiene dudas? Si todo lo ha hecho bien, ¿por qué tiene dudas? Hay un aguijón, hay una inquietud. Estoy haciendo todo bien, pero no estoy seguro si voy a estar en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esa pregunta si todo lo has hecho bien? ¿No es cierto? Vamos a regresar aquí. Aparten ahí ese texto. Ahora vamos a ver, vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Dice Filipenses 3,
hablando de Pablo, y él mismo dice que tiene de qué gloriarse en la carne, ¿ok? Y escuchen lo que dice Pablo. Es en el versículo Filipenses 3, y vamos a leer el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si tú crees que haces las cosas bien en la carne, dice Pablo, yo lo hago mejor que cualquiera. Y escuchen bien, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice ahí? Irreprensible. ¿Cómo era Pablo? ¿Escucharon todo lo que es él? Es un fariseo, bueno. Y en cuanto a la ley, nadie puede reprenderlo. Nadie puede decirle que está mal. El joven rico, todo lo he guardado, pero no estoy en paz. Pablo, soy irreprensible en cuanto a la ley. Yo quiero decirte una cosa. Antes de este encuentro con Jesús, cuando él va camino en Damasco, él es todo esto que dice, ¿no es cierto? Quiero decirte una cosa, ¿esto le ha dado paz en el corazón? No tiene paz en su corazón y es alguien irreprensible de acuerdo a la ley. Y hoy quiero hablarte de esto a ti, porque hoy ya vemos gente que es irreprensible en la iglesia. Habemos gente que pensamos que no necesitamos el perdón de Dios porque no nos hemos equivocado. Habemos quienes creemos que para llegar al cielo tenemos que obedecer fielmente la ley sin equivocarnos. El obedecer la ley, nada más eso, para ganar el cielo, no te produce paz en tu corazón. Puede ser que tú estés atormentado hoy porque has sido un cristiano fiel durante años, porque te esfuerzas cada día en no cometer errores y en seguir al pie de la letra cada uno de los mandamientos, y tú no tienes paz. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? No hay paz, ¿no es cierto? No hay paz en el joven rico y no hay paz en Pablo, en este Pablo fariseo de fariseos y seguidor de la ley. Es hasta que él se encuentra con Jesucristo y conoce la gracia que ni siquiera pidió, que él empieza a encontrar paz. Hoy, amigo querido, amigo cristiano que nos escuchas de cualquier congregación, quiero decirte que no hay paz cuando tú eres esclavo de la justicia que se da por seguir la ley de Dios. Vamos a seguir aquí leyendo en en Filipenses 3 dice, el versículo 7. El 6 terminó diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y escuchen esto, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y quiero detenerme aquí.
¿El joven rico tiene su propia justicia, sí o no? Claro que la tiene. Su justicia consiste en que él ha seguido los mandamientos de Dios desde que es joven. Pablo tiene su justicia, también la tiene. Es irreprensible en cuanto a la ley. Esa es tu justicia. Si hoy tu justicia consiste en obedecer los mandamientos de Dios, si piensas que eres justo por tu obediencia, quiero decirte que estás muy lejos de estar en el reino de los cielos. Nadie, absolutamente nadie, puede obedecer completamente y perfectamente la ley de Dios. Por eso vino a Jesús a morir por lo que tú no puedas hacer. Esfuérzate cada día, tómate de la mano de Dios y obedece. Pero la justicia que tienes que tener en tu vida es la que dice el versículo 9. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay dos tipos de justicia. Una no produce paz y siempre tiene incertidumbre. La justicia que es de Jesús, la que imparte Jesús, en la que debes de creer, esa te da paz, como le dio a Pablo. Pablo hace una pregunta al momento de su conversión y dice ahí en Hechos 9, dice el versículo 6 del capítulo 9 de Hechos, dice, él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hoy Jesús te hace esa pregunta a ti en esta mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida personal, con mis semejantes, en mis labores diarias? ¿Qué estoy haciendo mal hoy en tu iglesia? ¿Qué he creído dentro de la iglesia que es mi deber y estoy haciendo mal? Y la pregunta es, Señor, quiero tu gracia, quiero tu perdón. Sé que me has escogido desde antes de nacer y que tienes un plan para mí. Y es posible que yo ya me haya desviado del plan, pero sé que tú me sigues amando, que me toleras a pesar de mis terribles equivocaciones, que me has estado persiguiendo y que hoy quieres encontrarte conmigo y decirme, te amo, no importa quién eres, no importa lo que estás haciendo, y aún con eso yo tengo un plan para ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te voy a decir una cosa. En el caso del joven rico, Jesús le dijo, una cosa te falta. Qué bonito sería que a mí me faltara solo una cosa, me faltan tantas. Me siento no con paz por la forma como estoy tomando algunas decisiones. Quisiera que Jesús me dijera hoy que solo una cosa me falta, pero me faltan tantas. Al joven rico nada más una cosa le falta. Ustedes conocen la historia. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Eso es lo que dijo el joven rico. ¿Qué hago para obtener la vida eterna? Y la respuesta fue esa. Vende todo lo que tienes, sígueme. La Biblia dice que el joven rico, ¿cómo se fue? No siguió a Jesús. ¿Qué hago? Pablo no se le dice, deja todo lo que tienes, y nada más se le dice que siga ciertas instrucciones, ¿no es cierto? Y se le dan visiones. La Biblia dice que Pablo, en cuanto recuperó la vista, empezó a predicar a Jesús resucitado y que hablaba con denuedo en las sinagogas. Ya lo conocía. El aguijón era ese, ¿será verdad a quién estoy persiguiendo?
Pero la respuesta es vital. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y esa pregunta es personal. Yo solo te repito una cosa. Dios te va a responder hoy y te va a decir qué quieres, qué quiere Él que tú hagas para que la gracia opere, la gracia que ya tienes en tus manos y para que tú tengas paz, gracia y paz. Pablo recibió el Espíritu Santo. El joven rico no recibió el Espíritu Santo. Pablo se bautizó y fue un paladín de Dios. ¿Cuál es la historia del joven rico? Yo no sé qué hubiera pasado si él sigue a Jesús. Dios conoce tu historia, amigo mío. Sabe qué va a pasar contigo si tú le respondes favorablemente o si no respondes. Ojalá que por la gracia de Dios todos podamos responder favorablemente al llamado de nuestro Dios. Mi deseo para todos ustedes es que haya gracia, misericordia y paz en su vida. Que Dios los bendiga.